Cuando unimos regiones, potencializamos las zonas y generamos productividad. Que las carreteras son para siempre, porque siempre van a conectar después de construir. Patria en Colombia tiene 3 proyectos de carreteras. Ruta al Sur, que conecta Puerto Asís en el Putumayo con Neiva en el departamento del Huila. El segundo proyecto es Rutas del Valle, que corresponde a la malla vial del Valle del Cauca. Y el tercer proyecto es Pacífico 3, que conecta La Pintada en Antioquia con Pereira en Risaralda y Manizales en Caldas. De los proyectos que tenemos en Patria, tenemos 2 proyectos que forman parte del programa 4G, que son Ruta al Sur y Pacífico 3, y del programa 5G, Rutas del Valle, que es la malla vial del Valle. Yo creo que 4G tiene una característica principal y 5G. ¿Cuál es? Que es asociación público-privada. ¿Qué significa eso? Es la unión entre el sector público y el gobierno con los privados para sacar adelante los proyectos. ¿Qué hacemos entonces? El privado aporta los recursos para construir y sacar adelante el proyecto. Y con el paso del tiempo, en el largo plazo, a través de cobros de peajes, de vigencias futuras del Estado o de diferenciales de recaudo, el Estado paga lo que le corresponde. Pero se necesita la unión de las 2 partes. Y esa es la esencia de los programas 4G. Patria invierte en carreteras en Colombia por varias razones. La primera es que una carretera es progreso y es un progreso eterno para una región. Nunca desaparece. La carretera siempre va a conectar. Lo segundo es que los proyectos de carreteras en Colombia están soportados en un régimen regulatorio muy exitoso, ya aprobado, que funciona tanto para el Estado como para nosotros los particulares. Lo tercero, la distribución de los riesgos. Los riesgos son claros, el gobierno tiene sus riesgos y nosotros, los particulares, tenemos los nuestros. Eso da seguridad y confianza jurídica. Y la cuarta, nos permite traer experiencia y conocimiento. Patria en Brasil opera más de 3.000 kilómetros de carretera y eso es parte de nuestro ADN. Compartir y hacer una transferencia de conocimiento regional. Los proyectos de infraestructura vial son importantes, primero porque conectan, porque unen las regiones. Cuando unimos regiones, potencializamos las zonas y generamos productividad. Yo creo que hay 2 fases durante la construcción de una carretera y luego en el largo plazo. En el corto plazo, cuando llegamos, encontramos a una comunidad expectante, con ganas de trabajar, generamos empleo. Tenemos más de 5.000 empleos generados directos de mano de obra no calificada. Eso indudablemente genera desarrollo y progreso en una región. Durante la construcción traemos tecnología, capacidad de aprendizaje y traemos una serie de programas asociados a la construcción de las carreteras, programas sociales, programas ambientales que hacen que toda la comunidad participe y forme parte de ese desarrollo. Cuando construimos la carretera, las familias van a poder disfrutar de una conexión. Ahorramos en algunos proyectos más de 3 horas en llegar de un lugar a otro. Y al tener esa conexión hace que la región quiera sacar productos que puedan llegar al resto del país y por eso es que decimos que las carreteras son para siempre, porque siempre van a conectar después de construidas. Yo quisiera destacar varios hitos que hoy hemos logrado. El primero, hemos negociado 2.5 billones de pesos en contratos con constructores colombianos, de los cuales ya hemos invertido 1.5 billones. Hemos logrado financiaciones estructuradas por el equipo de Patria de 4.45 billones de pesos con 10 financiadores diferentes. Hemos adquirido más de 1.500 predios. Hemos desarrollado 5 licencias ambientales y hemos logrado 21 consultas previas con las comunidades. Esas cifras son
realmente espectaculares para nosotros porque es lo que permite que un proyecto de estos salga adelante en nuestro país. Las consultas previas son los acuerdos que hacemos con las comunidades para que la comunidad no se afecte con el proyecto. Es un tema regulado en la ley colombiana, es requisito para obtener una licencia ambiental. En los sectores donde estamos desarrollando las carreteras, como en el Putumayo y en el sur del Huila, tenemos comunidades indígenas, afro, que requieren realizar estas consultas previas, igual en la malla vial del Valle. Hemos logrado hacer consultas previas en 4 y 5 meses. Es un récord. ¿Por qué? Porque eso es un paso previo para la obra, pero necesitamos que las comunidades estén de acuerdo con el proyecto, que identifiquemos los impactos que se puedan llegar a tener y que compensemos esos impactos y los volvemos parte del proyecto. Haber logrado 21 consultas previas, unas que ya venían de la estructuración de la ANI y más de la mitad ejecutados por las rutas, muestran la capacidad que tenemos para desarrollar estos proyectos de la mano de la gente, con la comunidad al lado, porque sin ellos nunca vamos a salir adelante. En nuestros proyectos de carreteras sumamos 947 kilómetros origen-destino. Sin embargo, detrás de esa construcción tenemos en túneles casi 4 kilómetros y 377 puentes, de los cuales hay 6 viaductos con más de 250 metros lineales. La infraestructura vial tiene muchas bondades. La primera, conectar regiones. Y eso habla por sí solo. Al mejorar la conectividad, mejoramos la calidad de vida de las familias que necesitan conectarse con sus familiares en regiones cercanas. Pero también generamos productividad y crecimiento tanto del país como de las regiones. Cuando tenemos una carretera que logra recortar 3 horas de camino, cuando estamos cerca del sur y queremos traer productos de otros países, estamos generando crecimiento a nuestro país, pero también a la región en particular, porque permite que el industrial, que el campesino, que todos puedan sacar sus productos y puedan mejorar el costo del transporte. Sin duda, las carreteras solo generan progreso. Adicionalmente, cuando construimos carreteras, estamos generando empleo. Hace que las familias tengan seguridad y tengan estabilidad laboral. También cuando hacemos proyectos, nosotros no solo estamos pensando en la ingeniería, en el bulldozer. Tenemos muchos elementos asociados a lo que implica hacer una carretera. Tenemos programas sociales, más de 9 programas sociales, y trabajamos de la mano con las comunidades afectadas. Les enseñamos a generar otra posibilidad de tener trabajo y las enseñamos sobre todo a las amas de casa o a las esposas de los trabajadores a que puedan generar por ellas mismas otro trabajo. Hemos hecho fábricas para que hagan costuras o para que vendan alimentos. Alrededor de una carretera hay mucho más desarrollo del que a veces somos conscientes. También les cuento que una carretera trae conectividad por internet. Cuando construimos tenemos fibra óptica a todo lo largo del corredor y eso que permite que a futuro colegios, escuelas y el desarrollo básico se pueda tener, porque al tener internet también estamos ayudando a que la conectividad de la región sea mucho mejor. ¿Y a qué nos enfrentamos todos los días? Nos enfrentamos a diferentes tipos de problemas. Desde los grandes es que necesitamos unión tanto del sector público como del privado. Necesitamos un Estado conectado, con una coordinación interinstitucional, porque actuamos con diferentes actores. No solo actuamos con la ANI, actuamos con el Ministerio del Medio Ambiente, con ANLA, con el Ministerio del Interior, con las corporaciones autónomas, con todas las fuerzas vivas de cada municipio. Y muchas veces, lastimosamente, a pesar de que todos queremos un proyecto, necesitamos coordinación de las instituciones. Y es por eso que a veces los proyectos se pueden demorar. En una licencia ambiental, que nos está pasando actualmente,
o en un permiso emitido por el Ministerio del Medio Ambiente, y esos temas atrasan la ejecución de los proyectos. Y eso es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos en la infraestructura en Colombia. Pero también tenemos retos privados. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué, las APPs tienen varios actores. Nosotros, los inversionistas, que aportamos capital, y los financiadores, que son otro agente importantísimo en las carreteras, que es el Project Finance. A veces también los financiadores, desde su óptica, tienen exigencias que en algunos casos no siempre están de la mano con lo que todos queremos sacar adelante. Entonces, pues son tres actores: el gobierno, nosotros los inversionistas, los dueños del proyecto, y los financiadores. Y unir esas tres variables tan grandes y tan necesarias nos vuelven proyectos muy retadores. ¿Qué zonas y qué departamentos impactamos en nuestras carreteras? Vámonos al sur. En el sur tenemos la región del Putumayo, desde Puerto Asís, Santana, Mocoa, y pasamos luego por la Bota Caucana, que es una zona deprimida del departamento del Cauca, en San Juan de Villalobos. Y vamos subiendo hacia todo el sur del Huila. Pasamos por municipios como Pitalito, llegamos a San Agustín, pasamos por Campo Alegre, por Gigante, por El Lobo, por Rivera, y llegamos a Neiva. En Ruta del Valle paseamos por toda la malla vial del Valle, que es la conexión de Cali, Jamundí, Yumbo, con Palmira, y pues todos sabemos que esta zona es la zona aledaña al puerto de Buenaventura. En Pacífico 3 recorremos 3 departamentos, recorremos Antioquia desde La Pintada, luego vamos a Caldas, en La Manuela y en Risaralda y en La Virginia. Esos son los departamentos que conectamos. Pero en Pacífico 3 vale la pena destacar que estamos conectando desde Antioquia hasta Buenaventura, porque conectamos toda esa región que va por el borde del río Cauca hasta llegar a Buenaventura. En los proyectos de infraestructura vial hay un factor absolutamente necesario e indispensable, que son los temas asociados a lo ambiental y a lo social. Creo que eso nunca se va a desligar. Y nosotros hablamos de infraestructura en kilómetros de carreteras, túneles, viaductos, pero se nos olvida recordar que más del 30% de lo que cuesta un proyecto va invertido en factores sociales y ambientales. ¿Eso qué significa? Pues que la comunidad tiene un beneficio directo sobre estos proyectos que nosotros ejecutamos. Cuando hacemos la carretera, los impactos ambientales se compensan, se mitigan, y hay un rigor que tal vez nosotros no logramos interiorizar cuando desde afuera hablamos de infraestructura. Llegamos a la comunidad, llegamos a la zona, protegemos el medio ambiente, aplicamos tecnologías limpias para evitar que hayan contaminaciones, y creo que el proyecto de carretera no lo podemos ver solo como asfalto, sino como un todo, donde al final el beneficio está en la comunidad. En un proyecto de carreteras hay una porción dedicada al desarrollo productivo de esas comunidades. ¿Por qué? Porque las carreteras, la construcción es temporal, y nosotros generamos empleo directo, indirecto, 20.000 empleos, pero cuando la carretera se construye, pues ese empleo puede migrar a otro proyecto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que la región se empodere con las actividades que ellos saben producir. Entonces, si hay campesinos que tienen áreas para cultivar, que van a poder sacar sus productos, poderlos ayudar a cómo crear empresa o mini empresa para que puedan sacar productos. Con amas de casa o las madres cabeza de familia. Pueden hacer microempresas y pueden ser emprendedoras, o con textiles o con comidas, y eso las va empoderando
para que cuando el proyecto no esté, ellas ya también puedan seguir haciendo su actividad productiva. Tenemos muchos programas de comunicación. Todas las personas aledañas a los proyectos saben lo que vamos a hacer, en dónde hay puntos de atención al usuario. Cuando hacemos una adquisición predial, acompañamos a las personas que están vendiéndonos su casa, hacemos un acompañamiento directo, garantizamos de que su nuevo hogar sea mejor incluso del que tenía y hacemos un acompañamiento durante 2 años para estar tranquilos de que esas comunidades que se vieron afectados directamente por el proyecto al final estén mucho mejor y en mejores condiciones que las que originalmente tenían. En el país tenemos un rezago grande en conectividad y en carreteras. Creo que eso pues lo vivimos todos. Y en la medida que estamos conectando al país y pudiendo conectar un puerto con el centro del país o el sur de Colombia con el centro, indiscutiblemente trae desarrollo y progreso. El transporte en Colombia es esencial. Llegan pues el transporte para entrar o sacar productos desde los puertos o inclusive dentro del país. Y al tener una carretera que recorta 2 horas, que no hay tráfico, que el camión puede andar a una velocidad constante, le ahorra combustible, tiene todo un efecto asociado, directamente estamos aportando en el PIB de nuestro país, sin ninguna duda. Nuestros proyectos tienen varias etapas, pero siempre hay un común denominador y es el cumplimiento de las normas y el rigor ambiental y social. ¿Qué hacemos nosotros? Lo más importante y que no se negocia es cumplir con la normatividad ambiental de nuestro país. Pero sumado a eso tenemos un estándar superior y es el cumplimiento de las normas de desempeño de la IFC, que nos da otro plus adicional. Prueba de eso es que en Rutas al Sur tenemos un premio y una certificación de crédito social. Y eso precisamente muestra nuestro ADN, cómo integramos la normatividad, los impactos y los estándares dentro de nuestros proyectos.